¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches. Nueva edición de Lo que se viene televisión. Esta noche vamos a estar hablando de salud, vamos a estar hablando de ciencia, vamos a estar hablando del desarrollo industrial y del ambiente. 4 temas que están absolutamente vinculados uno con el otro. Daniel, muy buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. De salud, decía así, en minutos nomás estaremos hablando sobre un nuevo tratamiento aprobado en la República Argentina para tratar enfermedades de inmunodeficiencia. Son unas 400 enfermedades y algo que realmente facilita a que las personas sigan un tratamiento mensual en sus casas sin ir a una clínica o a un hospital, y me parece que es algo realmente un avance interesante. Un investigador de la Universidad Nacional del Litoral y del INGAR, el doctor Pío Aguirre, ya está en los estudios con nosotros acompañándonos. En minutos también va a estar conversando en relación al tema del hidrógeno verde, una cuestión desde el punto de vista energético de enorme importancia y trascendencia en el sentido de la necesidad que tiene el mundo de resolver el tema de cómo lograr energía limpia. A principio del mes de noviembre, los presidentes del mundo se juntaron en Glasgow para hablar del ambiente, para hablar de lo que se viene hacia adelante, cómo pensar el ambiente, cómo pensar nuestro país hacia adelante. Hay cosas a favor y cosas en contra, pero ¿tenemos la última posibilidad, Héctor? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿esta es la última oportunidad? Y finalmente vamos a estar hablando con un joven industrial de Santa Fe, un encuentro muy importante en la región de jóvenes de prácticamente todo el país, de varias provincias argentinas, analizando el futuro de la industria, nada más y nada menos. Los auspicios y el desarrollo del programa. ¿Qué pasa cuando el sistema inmunológico no nos funciona? ¿Qué es lo que sucede cuando distintas enfermedades lo afectan? Hay que realizar tratamientos. Esos tratamientos generalmente son complejos. Bueno, la Argentina acaba de aprobar un método, una forma de hacer estos tratamientos de una forma más eficiente y fácil para la persona que debe hacerlo. En ese sentido, quiero darle las buenas noches al doctor Matías Oleastro, número de matrícula 87.868, pertenece al Hospital Garrahan, es médico especialista en inmunología clínica. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto contactarlos. Bien, estaba hablando de avances porque hace un tiempito nomás Argentina ha aprobado un procedimiento que es realmente revolucionario. ¿Por qué? Porque facilita a las personas que tienen que pasar por este proceso de una forma más sencilla. ¿Quiere explicarnos de qué se trata? Bien, muy bien. Bueno, a ver, en la introducción que realizaste recién has manifestado varias de las cosas que tienen que ver con esta temática. Lo primero tiene que ver con que existen personas que tienen defectos en el funcionamiento de su sistema inmune. Eso los condiciona a estas personas a ser susceptibles, a no defenderse, a las infecciones. Entonces, parte de ese problema inmunológico, para hacerlo sencillo, tiene que ver con que el cuerpo no sabe producir anticuerpos. Hoy que está tan de moda la palabra anticuerpos con el tema del coronavirus, bueno, existen enfermedades donde las personas no producen anticuerpos. Esos anticuerpos se conforman por las llamadas inmunoglobulinas. Y este tratamiento es un tratamiento con gamma globulina, con inmunoglobulinas. Es un tratamiento que se obtiene esta inmunoglobulina de donantes de plasma. Uno puede obtener estos anticuerpos, esta gamma globulina, de donantes sanos y fabricar un producto que se llama gamma globulina humana normal. Ese tratamiento ya hace muchos años que se utiliza. Principalmente se utiliza por vía endovenosa en las instituciones, en los hospitales, en los sanatorios, a través de una administración de estas inmunoglobulinas una vez al mes, pero con todo lo que conlleva un tratamiento endovenoso, es decir, ir al hospital, un turno, pérdida de todo el día para la perfusión de este tratamiento. Avances en esto hace unos años permitieron usar esta misma gamma globulina subcutánea, ya no pinchazo, en la vena, sino subcutánea. Pero la contra era que se pueden aplicar pequeños volúmenes, por lo tanto el paciente tiene que aplicárselo varias veces al mes y cada vez que se lo aplica en varios sitios de pinchazo en su cuerpo. Entonces, lo que trae esta nueva modalidad que se llama inmunoglobulina facilitada es que facilita poner la gamma globulina subcutánea en mayores volúmenes. Viene adosado a la gamma globulina un producto que es
hialuronidasa recombinante humana que abre de alguna forma el tejido subcutáneo y permite que uno pueda aportar mayores volúmenes. Al permitir esto, hace que el paciente pueda, en una sola infusión al mes y en un solo sitio de perfusión o de administración, administrar toda la cantidad de gamma globulina que necesita ese paciente. Como esto se consume sí o sí, no importa la vía que se aplique, al mes se consume, todos los meses estos pacientes tienen que estar recibiendo este tratamiento, y bien como fue dicho recién, esto se puede hacer en la casa, se puede hacer con autoadministración para los adultos, con lo cual facilita mucho el esquema de tratamiento. Doctor, muy buenas noches. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se puede determinar que una persona ha perdido su capacidad de inmunidad? ¿Cuáles son los síntomas que en todo caso empiezan a demostrar de esa deficiencia? Perfecto, perfecto. Antes, pero muy chiquitito para entender, los problemas de defensa tienen dos orígenes. Uno, que son las enfermedades estas que hablaban, estas 400 entidades, que son enfermedades genéticas, hereditarias, se nacen con esas enfermedades. Y después, según cómo sea la enfermedad, los problemas de salud, las manifestaciones, aparecerán tan rápido como después de nacer, o incluso en algunas situaciones pueden aparecer incluso en la edad adulta. En estas situaciones de problemas genéticos de la defensa, la manifestación clásica es, ya que el sistema inmune está hecho para defendernos, al no defendernos contra las infecciones, lo que padecen las personas es infecciones más frecuentes, infecciones reiteradas, infecciones que duran más de lo que tienen que durar, infecciones que se hacen crónicas, que se hace difícil curarlas aún con un buen tratamiento. Entonces, básicamente los signos de orientación son infecciones no habituales para lo que uno puede esperar en un paciente, en un individuo. Ese es quizás el 90-95% de los casos los que manifiestan estos pacientes. Hay otras situaciones un poco más complejas, pero el alerta sería toda esa evolución en episodios, recurrencia, gravedad, no respuesta al tratamiento de procesos infecciosos. Eso está demostrando de que el sistema inmunológico no está capaz para darle freno a esta infección. ¿Este proceso sirve para el HIV? Bien, buena pregunta. El HIV es un buen ejemplo de lo que son las inmunodeficiencias secundarias. Es decir, se nace con un sistema inmune sano, salvo aquellos casos de transmisión materno-fetal, pero donde hay un virus que afecta al funcionamiento del sistema inmune. El sistema inmune en sí es normal, pero el virus lo deteriora. Así la lista de otros virus, de otras infecciones, de otras drogas, de otra medicación, carencias nutricionales, efectos ambientales, pueden deteriorar el sistema inmune. Por ejemplo, por dar ejemplos, enfermedades malignas de la sangre, leucemias, mielomas o el trasplante. En esos casos, esta terapéutica de reemplazo con gamma globulina también está indicada. Si esa situación es transitoria, bueno, se usa la gamma globulina en forma transitoria mientras esté la inmunodeficiencia. Si el problema se resuelve, el paciente vuelve a tener capacidad, competencia inmune, ya deja de requerir el tratamiento. A diferencia de las enfermedades que hacían referencia en la introducción, las inmunodeficiencias primarias, que en principio son enfermedades para toda la vida, con lo cual estos tratamientos, imagínense, yo hoy diagnostico a un niño de 3 años con esto y estoy pensando en un tratamiento, si Dios quiere, hasta que cumpla los 99 años. Bien, doctor, toda una vida con ello. Doctor, le quiero preguntar lo siguiente, sobre todo por este aspecto coyuntural que ha tenido que ver con la discusión alrededor del tema de las vacunas. ¿Qué impacto tienen las vacunas en el sistema inmunológico y de qué manera, en todo caso, ayudan a prevenir una coyuntura o una situación que el individuo solo con sus propias defensas no puede resolver? Tal cual. Bueno, el tema es el vínculo sistema inmune y vacuna es de lo más interesante, porque lo que generan las vacunas es ofrecerle al sistema inmune una experiencia a través del contacto con este germen ya no natural, salvaje, que es el que da la infección,
sino con un germen modificado, adaptado en la vacuna para que el sistema inmune lo reconozca y en una falsa enfermedad genere los mecanismos de defensa de memoria para que el individuo esté protegido para cuando esté expuesto al germen, al microbio, al virus, a la bacteria salvaje. Entonces, lo que genera la vacuna es activar el sistema inmune específicamente para ese germen de esa vacuna para protegerlo. ¿Qué impacto tiene esto? Y bueno, a ver, siempre digo lo mismo, pero son dos cosas clásicas. Si hay medidas sanitarias a nivel mundial que han impactado en forma global sobre la salud mundial, son dos eventos fundamentales. Una es la disponibilidad y el acceso al agua potable y la segunda son los planes de vacunación. Así que en ese sentido son dos conductas sanitarias ampliamente justificadas y bien determinadas en la medicina. Las imágenes que estamos viendo en la nota, bueno, acompañan un poco la charla esta de inmunidad, no necesariamente tienen que ver con el tema en cuestión, que es este nuevo procedimiento que posibilita que aquellas personas que necesiten hacerse el tratamiento para levantar la inmunología lo puedan hacer desde sus casas. Yo en la radio le hacía una pregunta y me parece oportuno hacérsela nuevamente aquí en la televisión, que tiene que ver con las coberturas de las obras sociales, si este nuevo tratamiento está incluido dentro de las obras sociales, y preguntarle a usted algo muy específico: ¿qué costo tiene si no está incluido? Bien, con respecto a la primera pregunta, el producto activo es un producto que se llama gamma globulina humana normal, y eso ya es un tratamiento absolutamente con cobertura de las obras sociales. Está licenciado y autorizado por el ANMAT, con lo cual es un medicamento que se puede comercializar y que se puede utilizar. Tiene indicaciones precisas, es decir, el ANMAT determina a quién se puede usar en el país, en la Argentina, esta medicación, y están estas inmunodeficiencias primarias y estas algunas inmunodeficiencias secundarias. Por lo tanto, las obras sociales, la cobertura médica, tiene que cubrir el 100% de esta medicación, sin lugar a duda que bajo una supervisión y una valoración y vigilancia que esté bien indicada, porque es medicación cara. El precio final, y esto es algo que estuve hasta último momento averiguando, lo está definiendo el laboratorio que está comercializando esto, para poner un precio competitivo en lo que es un mercado argentino dificultoso. Piensen que en otros países se manejan otros precios, otros costos, otros dólares. Lo que me dijeron es que es un precio competitivo, es decir, que va a poder pelear el mercado con las otras posibilidades terapéuticas, pero siempre en estos, desde el punto de vista médico o sanitario, hay que tener en cuenta no solamente lo que cuesta el producto activo, sino todo el costo que tiene hacer un tratamiento. El padre que pierde un día laboral, si tiene que tomar 1 o 2 trenes o micros para ir al hospital, el pago del médico que lo recibe, enfermería, etcétera. Todo ese costo hace a lo que sale un tratamiento. Y esto hay estudios de evaluaciones económicas que han demostrado que este esquema así se equipara a los tratamientos convencionales que estamos haciendo. Por lo tanto, no es que estamos trayendo algo, o están trayendo algo que va a ser extremadamente caro para cubrir. Bien, doctor Matías Goleastro, muchísimas gracias por atendernos, que tenga muy buenas noches y por supuesto le agradecemos el hecho de que usted, perteneciendo al Garrahan, haya podido plantear aquí en la ciudad de Santa Fe, en el área de cobertura, área metropolitana de la región, esta novedad que nos parece de suma importancia. Que tenga buenas noches. Bueno, muchas gracias, buenas noches, y el agradecido soy yo de dar este espacio de difusión que siempre impacta en la comunidad y que, aunque no lo crean, a veces motivan diagnósticos oportunos y mejoras en el tratamiento. Así que el agradecido soy yo y que tengan una buena noche. Hasta luego. Bien, una pausa y ya estamos con ustedes. Bien, decíamos en la apertura del programa que el tema de la energía es un tema determinante, sobre todo cómo se resuelve el hecho de que el mundo pueda funcionar y tenga la suficiente cantidad de energía y lo suficientemente limpia como para no afectar el funcionamiento del mundo.
Vamos a hablar con Pío Aguirre, investigador de la UNL INGAR, que tiene varios estudios relacionados con el hidrógeno verde, información que de repente apareció en la Argentina y bueno, despertó más que una curiosidad. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va, Pío? ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor. Muchas gracias, Daniel. Sí, efectivamente, hace muchos años que estamos trabajando, siguiendo el área de las energías y desde la fines de la década del 90 entramos con el hidrógeno. Hay grupos que están trabajando en estos temas desde mucho antes, ¿no? En Argentina y en el mundo. O sea, son temas que están a nivel de desarrollo científico y tecnológico que están en la mira de muchos lugares, porque el hidrógeno, pensado como un combustible para producir movimiento, para el transporte, para producir energía en vehículos o producir energía eléctrica, tiene la idealización de que su residuo es agua. O sea, uno quema hidrógeno y idealmente está estirando al ambiente agua. Por lo tanto, parecería como que es la panacea de un combustible limpio. La cuestión es cómo se produce ese hidrógeno, cómo se almacena, cómo se transporta y en ese proceso hay costos, lo que tiene que ver con una cuestión económica que va a definir el costo, y también hay impactos ambientales, porque uno puede producir hidrógeno usando combustibles fósiles, por ejemplo gas natural, que es la forma en que se produce actualmente el hidrógeno, y obviamente eso genera emisión de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono. Por otro lado, algunos elementos en la cadena del hidrógeno requieren metales preciosos, platino por ejemplo, que son escasos, es un metal escaso, caro, dominado principalmente por pocas empresas, entonces ahí hay una restricción. Bien, Pío, te interrumpo Sí. un minuto. ¿Qué sentido tiene en todo caso que vos uses una energía como el gas, por ejemplo, para generar otra energía, para generar el hidrógeno? ¿Cómo se entiende una cuestión de esa naturaleza? ¿Hay una expansión energética en ese procedimiento? El hidrógeno en este momento no tiene una aplicación energética. O sea, el hidrógeno es necesario como un insumo químico que es fundamental para un montón de procesos. Entonces, ahí se produce a partir de gas natural, por ejemplo, pero uno produce hidrógeno para luego producir, por ejemplo, amoníaco. Con el amoníaco sigue el camino y produce fertilizantes. Se usa en la industria del acero, en la industria de la cerámica, en la industria del vidrio. O sea, actualmente no participa el hidrógeno mayoritariamente en el movimiento energético. Sí, es un insumo químico básico. Entonces, le ponemos el color verde porque la obtención de ese hidrógeno va a ser más ecológico que la obtención de otros tipos de hidrógeno que se utilizan en el mercado con otros colores, se los nombra con otros colores. ¿Podemos entender eso? Exactamente, es una convención técnica, los técnicos y los científicos convinieron en decir, bueno, el hidrógeno que se produce con emisiones cero o casi cero de gases de efecto invernadero y de otros gases, lo vamos a llamar verde. Y principalmente, en este caso, o en esto que apareció últimamente, la idea es producir hidrógeno usando energía eléctrica y agua. Entonces, la energía eléctrica proveniente, no cualquier energía eléctrica, la energía eléctrica proveniente de molinos eólicos, o de parques eólicos que generan electricidad, se utiliza junto con agua para producir la electrólisis del agua, la separación de la molécula de agua en una parte de hidrógeno y una parte de oxígeno. Entonces uno ahí tiene hidrógeno que en principio necesitó agua y viento. Y viento, no estamos utilizando gas, pero después tenemos ese lugar donde lo estamos produciendo, porque tenemos el viento y tenemos el agua para producirlo, pero a eso hay que transportarlo y ahí tenemos la otra cadena que deja de ser verde entonces. Ahí aparece un problema, sí, podría también ser verde, pero el problema que tiene esa logística
es que tiene costos elevados. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es muy liviano, entonces uno si lo quiere transportar, incluso si lo quiere usar en un vehículo, tiene que usar presiones como el gas natural comprimido, pero multiplicado por 2 o por 3. O sea, son recipientes especiales, caros, que permiten acumular una cantidad de hidrógeno en un espacio reducido. Entonces se necesita mucha presión. Para esa presión hace falta comprimir el hidrógeno, que es caro, porque consume electricidad también. Se necesitan equipos especiales y obviamente que después hay que transportarlo. Hay que transportar el hidrógeno y hay que transportar el contenedor del hidrógeno. Y eso tiene sus problemas de logística y de costos. Bien, si uno se imagina en todo caso la propuesta para la Argentina en un espacio de la provincia de Río Negro, en donde se hablaba de aprovechar los vientos, aprovechar una situación de una fuente de agua disponible, evidentemente con eso usted podría generar la energía directamente, la energía eólica. Lo que está pasando es que esta empresa viene a hacer la inversión porque necesita llevarse el hidrógeno y transformarlo en energía en otro lugar. ¿De eso se trata? Esa es la idea, sí. La idea es ese hidrógeno usarlo en vehículos, para mover vehículos en ciudades en donde, o en países en donde tienen algún compromiso ambiental asumido y sus vehículos deben emitir menos que una cierta cantidad de gases de efecto invernadero de acá a unos años. Este proyecto, creo que casi todos los proyectos que se están planteando en este nivel son proyectos que van en escala creciente. Empiezan con una escala baja, tanto de energía como de cantidad de hidrógeno, y van incrementando la escala con los años. ¿Por qué? Porque hay que hacer el país que recibe ese hidrógeno tiene que construir una infraestructura de distribución. No está la infraestructura todavía. Algunos países, Alemania, por ejemplo, en un caso que conozco, tiene alguna infraestructura incipiente de estaciones para cargar hidrógeno en vehículos. Tiene vehículos a hidrógeno, o sea, uno puede parar en la estación de servicio. Nosotros estuvimos hasta hace poco en un trabajo, en un convenio con la Universidad de Ulm, y dentro de la universidad hay una estación de servicio de hidrógeno, y hay vehículos nuevos, todos ploteados con hidrógeno, y cargan, de la estación de servicio se carga hidrógeno muy rápidamente, pero la infraestructura tiene, en toda Alemania creo que hay no más de 200 estaciones de servicio, que estaban planificando ir aumentando, pero no es algo que pueda cubrir todo rápidamente, requiere un tiempo de desarrollo. El otro país es Japón, y ahí hay una de las marcas de fabricación de autos japonesas que está en ese sentido, y uno intuye que Australia debe ser otro de los países interesados en poder manejar esta tecnología. Sí, sí. Hay una cantidad de emprendimientos y de países que están pensando en esta tecnología y apuntan al vehículo eléctrico. O sea, este vehículo a hidrógeno finalmente es un vehículo eléctrico, ¿no? O sea, el motor que mueve las ruedas es un motor eléctrico. En el vehículo se da el proceso inverso. El hidrógeno se transforma en agua, genera energía eléctrica. O sea, yo cuando la fabriqué acá le puse energía eléctrica y me dio hidrógeno. Allá le ponen hidrógeno y da energía eléctrica. Esa energía eléctrica mueve el motor eléctrico, que es el que mueve las ruedas. Y en ese caso nos estaríamos salvando de la batería del auto. No. Siempre es. Iba apuntando a eso, justamente iba apuntando a eso. El concepto, porque la industria automotriz es un jugador importante en todo esto. La industria automotriz tiene sus cuestiones, y la cuestión importante es que se piensa que la plataforma del vehículo, lo que le llaman la plataforma, es el vehículo eléctrico. O sea, va a tener motores eléctricos, va a tener eventualmente un motor de este tipo a hidrógeno u otra cosa, y va a tener también baterías. Ajá. Porque la combinación de los dos elementos hace que la economía, el rendimiento, el costo sea óptimo. Y ahí aparece el litio, que es la otra variable. El otro recurso que tenemos el otro nosotros, recurso. ¿no? Bueno, me queda una pregunta. una Héctor. preguntita, dale. Hidrógeno se transforma en electricidad y el desperdicio es agua. Sí. Digamos, por el caño de escape uno entendería, es agua lo que sale. Es agua, calor,
también ese dispositivo genera calor y nada más. ¿Y el proceso de cargar agua y que produzca el auto el hidrógeno que dé la electricidad, ¿está avanzado eso o no? ¿Y pero de qué? Puede cargar agua, pero ¿de dónde saca la energía La eléctrica? energía, claro, Ajá, para falta transformarlo. para transformarlo en hidrógeno. Tiene que tener energía eléctrica de algún lado. Bien. Bien. Pío, gracias por venir. Y en todo caso después la seguimos globalmente respecto del tema energético, que me parece ahí también tenés algunas cosas para decir. Es un tema espinoso. Es un tema espinoso. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a estar entrando en el tema ambiental. Ya estamos con ustedes. Bien, vamos a saludarlo a Ricardo Mascheroni, docente ambientalista. Ricardo, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Bueno, ahí escribiste un artículo que dice, esta es la última oportunidad. A ver, ¿cómo es que es la última oportunidad? Esa frase salió de la cumbre de cambio climático, la COP26, que se celebró en Glasgow, del 31 de octubre al 12 de noviembre. Y también pongo en esa nota que mucho ruido y pocas nueces. Ninguno de los objetivos, el objetivo fundamental es bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo el dióxido de carbono, el metano, que son los más agresivos y los de mayor volumen, que están generando un manto gris que impiden que la Tierra refracte calor. Entonces se acumula. Para que el oyente lo entienda, esto es como un auto dejado al sol. Nos metemos dentro del auto, y eso que tiene el techo, el auto está más caliente que la temperatura ambiente, porque los rayos solares entran por los vidrios, pero no refractan porque el techo le impide la salida. Lo mismo pasa con la Tierra. Esos gases han hecho una sombrilla, pasan los rayos solares, pero lo que tendría que volver a la atmósfera para que no se desequilibre, no pasa porque la capa gris lo vuelve a mandar para la Tierra. Eso es lo que está pasando. Y creo que no hay voluntad política, sinceramente creo que no hay voluntad política de resolverlo el tema, porque esto no es nuevo, estamos en la COP número 26. Ya en la COP del 2010 se había establecido tres cositas. Primero, que los países que provocaron o que emitieron la mayor cantidad de gases de efecto invernadero tenían que aportar 100.000 millones de dólares anuales a las economías más pobres para poder hacer el recambio tecnológico. Además, se comprometieron a reducir sus propias emisiones y además a transferir tecnología, porque para los molinos eólicos son muy pocos los países que tienen tecnología, para hacer los paneles solares para producir energía son muy pocos los que tienen la tecnología, entonces nada de eso cumplieron. En el 2015, en la cumbre de París, prorrogaron por 5 años más, o sea, del 2020 al 2025, la entrega de 100.000 millones de dólares. Nadie metió la mano en la billetera, en la faltriquera, y no hay voluntad política. Sí, convengamos que paralelamente, Ricardo, ha habido un conjunto de crisis de carácter económico. Tenemos el tema de la pandemia que ha afectado desde el punto de vista de la actividad económica en general, una crisis mundial. Nosotros estamos atravesando la nuestra, ¿no es cierto? Sí, pero el señor. mundo con sus características está enfrentando una situación compleja. En este lapso ha habido también varias crisis, entre otras aquellas financieras, que atravesaron, por ejemplo, el tema de las burbujas inmobiliarias y las burbujas de crédito, y que terminaron en un verdadero zafarrancho, ¿no? Desde el punto de vista económico. Eso es así, pero además los países centrales no han cambiado la tecnología para emitir menos. Algunos sí, Alemania es un ejemplo, digamos, está avanzando rápidamente, tiene parques eólicos en el mar de una producción de energía muy alta, tiene granjas solares en el desierto del Sahara que abastecen a Alemania, digamos, ha cambiado mucho, ha renunciado a Alemania, fue el primer país que renuncia a la energía atómica por los riesgos que esto
entraña. Digamos, Alemania ha cumplido, no cumplen otros países. Hoy tenemos un jugador importante, 3, en el tema de liberación de gases de efecto invernadero, que son Estados Unidos con el carbón, que era otra de las cuestiones, reducir el uso del carbón. India y China, que tanto India, China y Rusia no le importan estas cosas, ellos tienen una agenda completamente distinta, resolver sus problemas de poder económico y demás, y bueno, y muy poco más. Bueno, Australia hizo abortar el acuerdo de reducción de carbón porque dice nosotros lo vamos a seguir produciendo y lo vamos a seguir usando. Por eso digo que hay un montón de vericuetos, o esto no es tan grave, uno diría, sí, o no es tan grave, o los poderosos, que yo me inclino por esta hipótesis, lo que quieren es reducir la población mundial. Eso que dicen, y algunos se tienen que morir, y bueno, ¿a quién afecta el cambio climático? Afecta fundamentalmente a los países que tienen menos recursos económicos, que no pueden reponer sus infraestructuras, que están en zonas insulares donde el nivel del mar, ellos están construyendo a nivel 0 prácticamente, son países, se habla que en los próximos muy pocos años va a haber aproximadamente entre 300 y 400 millones de personas que van a tener que emigrar por la altura del nivel del mar, porque es una cuestión muy sencilla, no es que tiene más agua, el ciclo del agua es constante en el planeta, pero al aumentar la temperatura el agua se dilata y aumenta su nivel, y además si a eso le sumamos el derretimiento de los casquetes polares, le sumamos el derretimiento de los glaciares, bueno, el cóctel es tremendamente peligroso y letal, pero vuelvo a insistir, para los sectores de menores recursos, los países que menos posibilidades tienen de salvarse. Hablabas de Alemania. En 2012 Angela Merkel decide dejar la producción de carbón. El tema de Fukushima fue detonante para irse de la energía. No. Ya antes, sí, antes ya Alemania había tomado la decisión. Bueno, después de lo de Chernobyl. Sí, bueno, en 2012, puntualmente recuerdo, empiezan con la idea de en 2024 terminar con la energía nuclear en Alemania, y empieza la plantación de los parques eólicos. Sí, granjas eólicas el nombre. En 2014 hice todo el norte de Alemania para ver eso, porque tremendo. A mí me interesaba ver puntualmente eso, sí. Y la evolución que empezaban a tener en las provincias del norte respecto a este tipo de energía. Yo te quiero preguntar, dejando de lado esto que venimos hablando, respecto a lo que pasó en el 2020, en donde está comprobado que el mundo se frena, más allá de lo económico, se frena aproximadamente un mes en lo que tiene que ver con países de Europa y Estados Unidos, un mes de emisión. Con países que tienen que ver como Latinoamérica fue más el tiempo que se frenó. Largo. Es más, Argentina, con esto que no volaron tantos aviones, limpiamos mucho nuestra parte del mundo. Yo estaba con mucha expectativa de que en esta cumbre mundial se den a conocer esas cifras, y esas cifras determinarían el por qué hay que dar un cambio de rumbo urgente. Y eso no se vio, o no se habló, o no les interesó. No, yo creo que yo he estado en algunas cumbres de esta característica. Creo que es un despilfarro, una obscenidad cada una de estas cumbres. Se ha hecho una especie de turismo verde, donde desfilan, en Glasgow hubo 400 jets privados que iban y venían continuamente, no sé, eran como bandadas de mosquitos sobre Inglaterra, que es uno de los factores de mayor liberación no, esos datos se encuentran, fue ostensible el tema de la disminución de los gases de efecto invernadero, pero no es solamente la industria, vamos a aclarar, hay varias cuestiones. Racionalizar el transporte masivo va a ayudar muchísimo. Digamos, si nosotros seguimos con la matriz de colectivos de combustión interna y no reactivamos en serio el ferrocarril, bueno, esto
Esto es un despilfarro absoluto. Hoy un tren, hay convoyes de 100 vagones, son aproximadamente 130 camiones que se eliminan, 130 camiones quemando combustible, quemando aceite, liberando partículas de las gomas, de las cubiertas, de las pastillas de freno, que todavía hay muchos vehículos que siguen utilizando, pese a que está prohibido ya hace unos años, pastillas de freno y de embrague que son de amianto, de asbesto, tremendamente cancerígenas. Yo creo que hay que pensar soluciones globales, no hay que pensarla en el contexto global, le digo, para cada país. Y de todos los países no son iguales, hay posibilidades de hacer alternativas distintas, y yo creo que Argentina tiene que pensar un modelo de país, de conjunto. Digamos, la pandemia, el neoliberalismo no lo han permitido, pero ahora en más yo creo que hay que buscar consenso en 3 o 4 cosas: el modelo de transporte, la ocupación del territorio. No puede ser lo que está ocurriendo en Cava y en el conurbano. Ricardo, es una herencia pesadísima en términos ambientales para el país. Ricardo, 1 minuto y medio me queda para conversar con vos. Pero usted se lo pierde. No. El tema sería, si no se hace nada, ¿cuál es el impacto que vos ves en la Argentina? Si no se hace nada, los impactos los que ya estamos viendo se van a profundizar. Y hay cosas que son factibles de hacer, Héctor. Yo te digo una cuestión, tanto Brasil como Argentina han perdido gran parte de la cubierta forestal, y esto no es que yo diga me gustan los arbolitos, digo que científicamente está probado que la cubierta forestal absorbe partículas de dióxido de carbono. O sea que limpia el ambiente. Si nosotros seguimos dando luz verde a las topadoras, a la motosierra, al hacha, para ampliar la frontera agrícola ganadera, bueno, el problema se va a ir incrementando. Y si nosotros seguimos llevando la producción en camiones en vez del ferrocarril, este problema se va a incrementar. Yo te doy un solo ejemplo desde el punto de vista sanitario, que esto tiene implicancias sociales, económicas, sanitarias. Caminar media hora por un microcentro de una ciudad equivale a fumar entre 15 y 40 cigarrillos. Esto es lo que hay que tener en cuenta. ¿Vos sabés algo y ustedes conocen que en Santa Fe haya medidores de calidad del aire? No digo en toda la ciudad, pero digo la Plaza del Soldado. Sí, hay estudios que se están haciendo. Pero que hacen la universidad de algunos grupos. No, que te dan. Yo insistí mucho, porque lo había visto en el sur argentino, en el sur de Chile, que hubiera monitores de radiación ultravioleta, por el tema del agujero de la capa de ozono. Allá el informativo te daba el viento, la humedad, la temperatura y el nivel de radiación ultravioleta. Y acá tendría que dar, como se da en México, como se da en Santiago de Chile, el nivel de contaminación de partículas, humo y gases que hay continuamente. Mucho. Además, y este otro dato, que se sabe, que está monitoreado, la mayor cantidad de muertes prematuras en el mundo, la última medición fue de 8,3 millones de personas, superó a la pandemia en un año. Se producen las muertes prematuras. ¿Qué son las muertes prematuras? Aquel que no tiene síntomas, que está en buen estado físico, que le dan bien los análisis y todo lo demás, y un accidente cerebro-cardiovascular, pulmonar, es por la contaminación en los núcleos urbanos. Bueno, Ricardito, gracias por venir. No, gracias por invitar. Hemos hablado de varios temas y queda mucho para charlar. Y cuando quieran me invitan y yo con gusto. Nos queda de acá en adelante hablar nada más y nada menos que de los jóvenes industriales. Es decir, qué es lo que van a hacer los industriales, entre otras cosas, en materia de ambiente. Ya venimos. Muy bien. Bien, bueno, vamos a saludarlo a Cristian Fiereder. Así es. No es sencillo. No está sencillo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, vos sos un integrante, en todo caso, de la Comisión de Jóvenes de la Unión Industrial de Santa Fe. Venimos haciendo un programa en donde
termina encajando el tema de cómo resolver el futuro productivo, ¿no? Ustedes también están en el medio de una transformación desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué se están imaginando? Bueno, es un tema muy amplio para abordar, ¿no? Pero bueno, desde nuestra Comisión de Jóvenes, de la cual presido en la Unión Industrial de Santa Fe, trabajamos sobre todo los nuevos procesos productivos, los nuevos empleos. Esto está muy asociado a todo lo que es la economía circular, a las diferentes generaciones de energía, a todo lo que es el just in time, digamos, la producción para consumo inmediato. Entonces, nosotros vemos que, por ejemplo, lo que es inteligencia artificial, blockchain, industria 4.0, son elementos o formas de trabajo, diferentes tecnologías que ya en nuestro sector productivo ya hace varios años que están, hoy emergieron desde la pandemia. Bueno, nosotros trabajamos y sobre todo con universidades, con diferentes centros tecnológicos, nos formamos y tratamos que nuestras pymes, sobre todo, que para las pymes es más dificultoso acceder a estas tecnologías por el costo que tiene, trabajamos de acercarlas, ¿no? De capacitarnos, de formarnos, de formar los nuevos empleos, ¿no? Formar los empleadores para que generen esa transición industrial, o sea, una nueva forma de trabajo, porque es lo que el mundo está haciendo hace bastante tiempo ya, y bueno, realmente para ir hacia sistemas productivos, industriales, competitivos, y que generen empleo de alta calidad, tenemos que ir por ese camino. Acá se unen varias cosas, venís diciendo, y creo que hay que unirlas. Y en eso ustedes, los jóvenes industriales, están trabajando. Hablas de las nuevas tecnologías y eso redunda en un proceso de producción más óptimo, en rentabilidad para la empresa y en calidad ecológica, si queremos llevarlo a una empresa determinada. O en calidad de desperdicio de cosas que se puedan reutilizar para otras empresas. ¿Se está trabajando en ese sentido y hay algunos ejemplos que podemos dar? Sí, a ver, vayamos desde algo muy sencillo y que vemos a diario todo, que es el empaque, ¿no? O sea, el empaque, lo que es el cartón, ya vemos que la mayoría es todo cartón reciclado, ¿no? Diferentes otros tipos de empaque, también ya plásticos y diferentes polímeros se van reciclando. Estas formas de producción que yo me refería antes siempre se trabajan desde cosas que por ahí que no se ven, que es de la eficiencia energética, ¿no? Que por más que a la empresa se genere, tenga una mayor rentabilidad o tenga un menor costo en su costo productivo, valga la redundancia, digamos, genera menos tipos de emisiones. Entonces, muchas empresas lo que hacemos es trabajar sobre eso, sobre el correcto uso de la energía, sobre el no desperdicio de energía, la reutilización de energías como el vapor o el agua en diferentes temperaturas o en diferentes estados. Vamos trabajando en esos procesos, ¿no? Entonces, por ahí capaz que el producto final es el mismo, pero detrás tenemos un montón de factores que hicieron que en un proceso que antes se utilizaba mucho agua para limpiar una máquina, ahora se use menos, ¿no? En muchas empresas se ve agua cero, o sea, se cambian los métodos de limpieza para lograr que no hayan desperdicio de recursos. ¿Qué es lo que se imaginan al futuro? Digo, muchas veces cuando se ha hablado de la industria, se ha hablado de una industria en todo caso en cierta medida dependiente. Es como si hubiera una industria liviana, una industria mediana en la Argentina y que necesita mucho insumo extranjero, ¿no? Esa idea, esa vieja idea en todo caso, traída hoy a la actualidad. Hay un mundo mucho más interrelacionado, tenemos que pensar de otra manera, ubicar de otra manera el desarrollo industrial del país. ¿Cómo lo pensás a eso? Totalmente, si queremos tener particularmente nuestro pensamiento un futuro como sociedad, que las personas tengan diferentes oportunidades o que tengamos una buena calidad de vida, si no tenemos política de desarrollo industrial, esto no va a pasar. Basta con mirar qué países tienen calidad de vida y dónde es su fuerte, el fuerte de la industria. Aunque lo quieran disfrazar por otro lado, el fuerte son los sectores productivos vinculados a la tecnología. Nosotros pensamos que sí o sí tenemos que tener un modelo industrial y más allá del gobierno que esté de turno, que apueste sobre todo a la generación de empleo. Y esto lo asocio
Estamos en un sector donde, según los últimos datos del INDEC, tenemos un margen muy alto de pobreza. Y bueno, ¿cómo generamos empleo? Yo creo que la industria y el sector productivo en sí, también hay que romper un poco el paradigma de la industria con sus viejos talleres, voluminoso. Hoy la industria está en todas partes, ¿no? Desde la industria un poco más del software, de la industria del servicio, de la industria de la producción, pero es necesario la manufactura, ¿no? La manufactura genera empleo, sí o sí. Entonces, el empleo industrial es un empleo calificado, es un empleo que genera diferentes posibilidades. Entonces, la industria no es más, llamémoslo metal mecánico, sino que está en el arte, está en un montón de sectores, en lo ambiental. Tenemos un gran desarrollo en nuestra industria, en nuestra provincia, de diferentes cadenas de valor. Tenemos que apostar a las cadenas de valor e invertir tecnológicamente muy fuerte y asociarlo, sí o sí, con nuestro sector educativo. Porque si no, estamos formando a gente que no va a saber para qué trabajar y las industrias no van a tener a quién tomar, o las empresas no van a tener que tomar. Y tenemos que generar mucho la posibilidad de nuevas pymes, tenemos que generar más empresas. Argentina es uno de los países que menos empresas tiene cada 1000 habitantes en Latinoamérica. Y eso está en nosotros, fomentarlo, decir que es viable emprender y que tenemos que romper con esa idea que la industria argentina hace cosas baratas y malas. Digamos, ¿no? Bueno, 11 provincias, 54 mujeres, vi que decía el spot. Me parece que la gran llave en ustedes los jóvenes tiene que ser con lo eficiente y lo competitivos que seamos de aquí en adelante. La competitividad de Argentina va a determinar que no fracasen muchos de los proyectos. También hay que abrir la cabeza, ¿no? Y abrir las fábricas, digamos, mucho desconoce, yo creo que la sociedad desconoce mucho la capacidad que tiene la industria argentina, la capacidad que tenemos los argentinos, que es parte de nuestra soberanía, que somos generadores de empleo y que somos potencialmente muy buenos en un montón de cosas y que nosotros como jóvenes tenemos que ir a las fábricas, tenemos que abrir, tenemos que mostrarlas, tenemos que lograr que los chicos se interioricen, que sepan que pueden trabajar en una pyme, que pueden ser parte de una pyme, porque todo eso va a ir generando también un respaldo de un pensamiento, de decir, che, no podemos ir por A porque tenemos esta construcción de política de desarrollo industrial que no podemos ir de un lado para otro, digamos. Entonces sí, nosotros, volviendo un poco al tema, el jueves pasado recibimos en la ciudad de Santa Fe a una delegación de 130 industriales, o sea, dueños de empresas o gente que está en posición muy importante en las empresas, sub 40 del país, 14 provincias, 54 mujeres. Recorrimos empresas del Parque Industrial Sauce Viejo a la mañana, a la tarde estuvimos en la empresa de la ciudad. Este tour industrial se ha organizado por la Comisión de la UIA Joven. Para nosotros fue muy gratificante porque todo el esfuerzo y todo el trabajo que tiene la Comisión Joven de la Unión Industrial de Santa Fe se vio reflejado y se vio respaldado por esta actividad, que fue récord de cantidad de industriales en una movilización, en un tour industrial hasta la fecha. Así que para nosotros fue muy gratificante y bueno, trabajamos en eso, en mostrar nuestras industrias, abrir las cabezas, industrias grandes, chicas, pero industrias al fin. Somos generadores de empleo, somos actores dentro de una sociedad y bueno, tenemos que tener la posibilidad de demostrarlo y crecer, ¿no? Bien, Cristian, gracias por venir. No, muy muchas amable. gracias a ustedes. Bueno, Daniel. Llegamos al final, ¿eh? Sí, nos encontramos la semana que viene. Gracias, señor director y todos los trabajadores del canal. Ya venimos.